nosotros, la doctora, la entrañable, querida doctora Marta Cohen, que usted conoce, con quien hemos charlado varias veces aquí en la radio. Ella es argentina, vive en Gran Bretaña, es patóloga pediátrica. Recientemente hablamos con ella porque fue nombrada por la reina Isabel con la Orden del Imperio, o sea que estamos frente a un invitado de la realeza de alguna manera, cosa que agradecemos mucho. ¿Cómo le va, doctora? Un beso enorme. ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿cómo están Daniel, Norberto, Diego? Bien, sí, recién estaba en el Congreso Europeo y Internacional de Patología haciendo de chair en una reunión virtual completamente loca, tomando preguntas y bueno, todo nuevo, ¿viste? ¿Cómo es esto? Claro. Pero usted, doctora, siempre trae una sonrisa, la verdad que nos da a todos esperanzas. Sí. Es que hay, mira, una persona con positividad. Fabuloso. Bueno, positividad, pero no de COVID, por favor, no me asuste. No, Por Dios le pido. no. Emociones positivas. Emociones positivas, ahí sí. Las vacunas anuncian una efectividad del 94-95%, hasta el 100%. Existen algunas vacunas que están haciendo ese anuncio. No escuché ninguna del 100%. Creo que, no sé si era Moderna o Pfizer, andaba diciendo, pero bueno, estamos ahí muy cerquita, Sí, arañando. Sí, entre el 90 y el 95%. Ok, bueno, dicho eso, eso no significa que el problema esté terminado. Muy lejos de eso, lo que significa es que hay una primera barrera que nos da la posibilidad de estar protegidos, pero el problema pinta quedarse, ¿no? Sí, vos has dicho bien, es una primera barrera, es decir, es una ayuda. Yo lo llamo los 3 pilares que nos van a ayudar a eliminar la pandemia, no antes de un año. Estaremos así, a esta altura del año que viene, estaremos, si todo va bien, funcionando. Digo, no si Dios quiere, porque no depende de nadie, depende de nosotros solos, ¿no? Uh-huh. Las vacunas son un pilar, uno de los pilares. ¿Y qué pasa? Que en realidad, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la vacuna de Oxford, de estas que Moderna, Pfizer, Sputnik, es la que menos eficiencia tendría, que es 90%, que igual es buena. Uh-huh. Esto se midió a las 2 semanas de la segunda dosis. Todas las vacunas van a ser 2 dosis, cada 3 semanas, una, y a las 3 semanas otra en Pfizer, y las demás 4 semanas, 28 días. Se midió a las 2 semanas de la segunda dosis, es el 90%. Pero a lo mejor a los 2 meses baja al 86%, a los 3 meses baja al 82%, a los 4 meses por ahí ya está en el 70%. Quiere decir que cuando una persona se da una vacuna, vos no vas a saber si vos estás en el 10% que no tuvo inmunidad, que no la adquiere, o no. Entonces, Claro. eso es una cuestión que quiere decir que vos no te sientas protegido porque podés contagiarte, porque podés estar en ese 10%. Otra cuestión es que se va a ir perdiendo esa inmunidad, va a ir disminuyendo. ¿Cuándo y cómo? Eso lo vamos a saber con la fase 4. La fase 4 es en paralela y ya se está haciendo los análisis, las evaluaciones de los vacunados de las fases 2 y 3 de todos los laboratorios, están siguiendo a estos vacunados a ver cuándo hay que dar el refuerzo. Ese refuerzo puede ser a lo mejor a los 6 meses para la vacuna de Oxford, a lo mejor a los 8 o 9 meses para la vacuna de Pfizer y Moderna, porque son distintos mecanismos, es decir, tengo un poco más de expectativas para la inmunidad prolongada de Pfizer o Moderna. Pero quiere decir que en algún momento va a haber un 30%, va a haber un 40% de personas que se han vacunado a lo mejor a los 5 meses, a los 6 meses atrás, y que ya no tienen inmunidad, es decir, que pueden volver a contagiarse. A pesar de esto, o sea, estas son todas las razones por las cuales tenemos que seguir usando el segundo pilar, que es el uso del barbijo, es la higiene de manos, es el distanciamiento social a 2 metros de distancia, a no ser que seas de tu burbuja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa volviendo al primer pilar? Es que las personas que se han vacunado pueden contagiarse y tener una forma leve de la enfermedad. De la vacuna de Oxford, 11.636 voluntarios vacunados en fase 2 y 3, 131 se contagiaron. Yo conozco a uno que se contagió, que es el enfermero Joan Pons, que sí, sale siempre en los videos viralizados. Hablamos un día con usted y con él y con Pablito, claro, desde Sudáfrica. Y con Pablo Guerra. Bueno, Joan Pons se contagió, vos sabías.
Ah, no, no, no. Sí, se contagió en el mes de octubre. Ajá. Él había ido a Mallorca de vacaciones y había ido con su hijita se contagió y él la estaba cuidando, él estaba vacunado, así que pensaba que no tenía problema. Y resulta que tuvo un resfrío. Y ese resfrío resultó que era COVID. Entonces me escribe, me dice, bueno, porque con Pablo y con él tenemos un grupo de chat. Estoy con COVID. Pero él fue el que me dijo en octubre, puede ser que la vacuna sea que no tengo más que un resfrío. Y yo pensé, qué raro, pero no, es así. Él estaba en lo cierto. 131 en total. Él fue uno de los 131 se contagiaron y ninguno requirió internación, ninguno se murió, ninguno tuvo una enfermedad grave, todos tuvieron un resfrío. Bueno, pero ahí me confundo con algo, porque él estaba formando parte de un grupo de voluntarios. ¿Cómo se sabía que él tenía la vacuna y no el placebo? Bueno, porque obviamente él no lo sabía, pero se lo sacaron y después le sacaron la sangre, le dijeron, tiene COVID, porque él dijo que tenía estos síntomas, porque los venían siguiendo. Entonces le hicieron el test y tenía el COVID. Claro. Entonces, él después supo que estaba en ese grupo de los voluntarios vacunados, que le había tocado la vacuna. Perfecto. Por eso cuando yo escribí esta síntesis de los 11.636 y que 131, él me dijo, yo fui uno de los 131. Claro, entonces, esto quiere decir que una persona que está vacunada puede estar, que no haya montado la respuesta inmune, puede contagiarse de COVID con la falsa expectativa de no ando con barbijo porque estoy vacunado, puede contagiarse y tener una enfermedad grave, o puede ser que tenga inmunidad, se contagie y tenga una forma leve. Pero también puede ser que se contagie, tenga una enfermedad leve y le pase el virus a un familiar que no está vacunado o a alguien que no está vacunado. Entonces, esto es que mientras dure la pandemia, aunque estemos vacunados, tenemos que usar todas las protecciones, ejercer la responsabilidad individual. Esto yo he subido un video que le llamo así, los tres pilares para combatir la pandemia en mis redes, en el @drmartacohen, en el Face y en el Instagram. Lo vamos a buscar para sumarlo. ¿Y el otro pilar es? Y el otro pilar son los test de los gobiernos. Los test de los gobiernos. Mirá, en el Reino Unido se deberían estar haciendo, dicen que para el 2021 van a estar haciendo 10 millones de test diarios, ojalá, porque son unos 65 millones de personas. Lo ideal es que cada persona se haga 2 veces por semana un test, a un asintomático, especialmente los asintomáticos. ¿Por qué? Porque el 80% del virus que circula en personas asintomáticas, jóvenes de 16 a 32 años. Quiere decir que en realidad hay que testear a todos, ¿no es cierto? En las escuelas, en los trabajos, en las oficinas, test rápidos, que obviamente no son 100% específicos, pero tienen una especificidad mayor del 80%. Y si es positivo, se hace la PCR, y bueno, si es negativo, nada. Pero esos son los tres pilares, y eso es lo que nos tiene que ayudar como para enlentecer la transmisibilidad de la pandemia. Y yo lo que creo es que va a haber lugares en donde se termine antes y lugares donde se termine después. Mira, yo ayer subí también a mis redes una nota que analiza cada país qué cantidad de vacunas ha comprado y tiene por comprar. Y si vos ves los países desarrollados, los 27 países de Europa, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Japón han comprado más del 50% de la producción de vacunas. Y el resto del mundo, que tiene la mayor parte de la humanidad, de la población, ha comprado menos. Y si vos ves Latinoamérica, está casi al final, ¿no es cierto? Sí. Todo Latinoamérica junto. Por lo cual esto te habla de una inequidad. Entonces yo creo que los países que tienen mayor poderío económico, más desarrollados, han podido comprar vacunas. Claro. La gente en realidad en general es más responsable, y los gobiernos pueden llegar a hacer más test porque está en la economía para hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos muchas preguntas, doctora. Mire, deme un segundito, lo tengo a Norberto también levantando la mano como los chicos que quiere hacer consultas, pero me tengo que ir a la pausa. Si usted me da 5 minutitos, hacemos el corte y seguimos charlando unos minutos más con usted. Sí.
11 de la mañana, 2 minutos, allí la tengo a la doctora Marta Cohen desde Europa, desde Gran Bretaña, contándonos los pormenores de la vacuna y de cómo funciona, y tenemos gran cantidad de preguntas, Norberto. Sí, yo le quería preguntar porque es obvio que esto implica, además de la compra, que es simplemente buscar el stock, por lo que hemos estado leyendo y estamos un poco cambiando una rueda mientras el auto sigue andando, porque estamos en proceso, ¿no? Estamos en fase 4, pero ya vacunando. La logística parecería ser extremadamente compleja. Gran Bretaña ha comenzado, tengo entendido, esta semana. Yo miraba, doctora, escuchaba esta semana cómo ya empresas aéreas americanas, con los containers específicos para mantener la temperatura, las redes que tenemos en Gran Bretaña existe, en Europa, en Estados Unidos, redes de farmacias. Acá es donde los teóricos monopolios funcionan mejor porque uno tiene 3 o 4 redes que cubren el país, sean CVS, Walgreens o lo que sea. Y eso me lleva a mí a pensar la complejidad que va a tener esta implementación en los países como Argentina, donde no existe esa infraestructura logística que tenemos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pensá en África, ¿no es cierto? O sea, Claro. decís Argentina y pensá en África, sí. La logística, yo también, si buscan, he subido algo sobre la logística de las vacunas y sobre cómo esta logística yo me imagino que va a jugar en Argentina. Porque es verdad, la vacuna de Pfizer, que es la primera que sale, tiene una logística increíble porque tiene que estar a 70, 80 grados de temperatura bajo cero. Tiene que ser transportada o en camiones o en aviones o en trenes que tengan esos freezers, o si no, con hielo seco. No resiste hasta 3 transportes, o sea, el lugar que llega por cuarta vez ya está. Y por eso es que ahora se comienza a vacunar en el Reino Unido, el martes comienzan. Si bien inicialmente iba a ser a todo el personal de salud, ahora se cambió, como dicen en Argentina, se cambió la batata, porque se va a vacunar primero a los ancianos mayores. Es decir, va a llegar a los hospitales, no puede ir a los asilos de ancianos por esta cuestión de la logística, claro. Además porque los asilos de ancianos no tienen freezer a menos 70, menos 80, y además porque esta vacuna sacada del congelador y puesta sobre una mesada para vacunar no resiste más que 2 horas. Así que imagínate que una vez que llegó a la mesada hay que vacunar rápido. Entonces, van a dárselo a las personas mayores que vivan en los geriátricos y puedan con transporte movilizarse hacia un hospital donde se esté vacunando, y a quienes los atienden. Ahora, llegan 800.000 dosis que son para 400.000 pacientes o personas, porque hay que darla a los 21 días y hay que tener la segunda dosis ya preparada. Dicen que hacia fin de año se estarían completando los 2 millones de esta vacuna. Y, por ejemplo, en Argentina, la vacuna de Pfizer yo creo que va a llegar a las ciudades grandes. Por ejemplo, Mar del Plata tiene un freezer que está, yo sé que Pfizer, porque justamente el cuñado de una amiga le estaba alquilando el departamento Pfizer para que lo convirtieran en un freezer inmenso, o unas heladeras que tiene. También Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires le está poniendo a disposición para las vacunas de Pfizer, pero va a ser a lo mejor Córdoba, ciudades grandes. En el interior va a ser difícil esta vacuna. Entonces, la vacuna de Oxford, que se estaría aprobando hacia Navidad o antes de Navidad, va a ser mucho más fácil. Doctora, varias preguntas que van surgiendo. Dani, dale. ¿Daniel? Sí. Daniel. Perdón, pensé que Daniel tenía una consulta. Me están llegando varias preguntas. Primero, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Si es virus vivo o si es virus muerto? ¿Si está genéticamente modificada o no? La de Pfizer sí, es una vacuna sintética, no es ni de virus vivo ni de virus muerto porque es sintética, es decir, se ha logrado hacer una secuencia de la parte del antígeno genética, del antígeno viral que está en la glicoproteína S, que es la que está en las coronitas del virus, y se le llevó a un mensajero, se lo transmitió a un mensajero. Entonces el ARN mensajero, que es un sistema que utiliza la célula para llevar el mensaje desde el núcleo que tiene el ADN hacia la fábrica de proteínas que se llaman ribosomas, se utiliza ese ARN mensajero. Entonces acá ese ARN mensajero se lo sintetizó, y para que transmita el mensaje de parte de las proteínas del coronavirus. Entonces se inocula con la vacuna, se lleva ese mensaje genético a el ribosoma, y el ribosoma va a producir unas proteínas que simulan
ser el virus. Yo le digo un fake virus, ¿no? Okay. En vez de ser fake news, es Sí. fake virus. Perfecto. Entonces, eso hace que se estimule el sistema inmunológico de la persona. Entonces, si el virus verdadero entra, el sistema inmune está preparado para reconocerlo y para atacarlo. Eso lo usan Pfizer y Moderna. En cambio, la vacuna de Oxford es una vacuna vectorizada, donde utiliza partes del virus, que son precisamente de la glicoproteína S, de la cápside donde está la corona del virus, y lo inoculan al adenovirus, en este caso de chimpancé. Por eso se llama ChAdOx la vacuna, de CH de chimpancé, Ox de Oxford y adenovirus. Entonces, lo inoculan y eso es un vector, que es el adenovirus, que no produce infección, y que lleva adentro las partículas del virus que son capaces de despertar la respuesta inmune. Entonces, a los 14 días se despierta la respuesta de la inmunidad celular, que son los linfocitos T de memoria inmunológica, y ya hacia los 28 días se despierta la respuesta de la inmunidad humoral, que son inmunoglobulinas neutralizantes, las que específicamente funcionan. Bueno, y ahora lo que se descubrió por un error con Oxford, de que había pacientes que tenían mucho menos síntomas, y descubrieron que los que tenían menos síntomas eran porque le habían dado la mitad de la dosis inicial y la full dosis al final. Y esos pacientes no solamente tenían menos síntomas, sino que además la inmunidad que despertaba era mejor. Esos son los del 90%, porque los otros eran más bajos. Así que ese es el método que se va a utilizar con Oxford, que es una vacuna vectorizada, y que probablemente va a haber que repetir refuerzo cada 6 meses, ¿no? Bueno, usted lo explica tan sencillo que así es imposible no comprenderlo. Otra de las preguntas, ¿cómo impacta todo este sistema de vacunación en el tema de la vacunación? No es la vacunación la palabra, el efecto rebaño, la inmunización de rebaño, ¿ayuda, no ayuda? Sí. Bueno, la inmunización de rebaño es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, bueno, es uno de los elementos, ¿no? Ayudarnos a terminar con esta pandemia es la inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño natural, en donde uno se enferma y queda con la inmunidad para siempre, no existe, porque sabemos que a los 3 meses, en muchas personas que han estado infectadas con un buen nivel de anticuerpos, que han sido donantes de plasma, han perdido los anticuerpos y se han reinfectado, y que la segunda vez ha sido más grave que la primera. Entonces hay que crear esta inmunidad de rebaño artificial, que es tener a todo el mundo vacunado. ¿Cuánto? 2/3 de la humanidad, 2/3 de un país, 2/3 de una ciudad, como para que el virus deje de circular. Perfecto. Dicen por aquí, dicen que la vacuna Pfizer esterilizaría a las mujeres, generaría como efecto secundario esterilidad femenina. ¿Eso es así? ¿O es un No hay fake news? nada que diga que es así. Perfecto. Es decir, yo no quiero decir nunca digas no, pero es una vacuna que la gente le tiene miedo porque es una vacuna nueva, nunca se ha utilizado de manera masiva, pero lleva 10 años de experimentación y no encuentro yo el mecanismo por el cual esto podría suceder, y además no hay, más allá de mí, no hay nada publicado que diga esto. Segundo, sigo con un par de preguntitas y voy con vos, Norbert. La persona que se pone la primera dosis hoy y la segunda le toca dentro de 2 meses, me dijo que es más o menos la segunda dosis. 21 días. 21 días. A los 21 días resulta que hay otra vacuna que ha demostrado mejores comportamientos. ¿Uno puede ponerse como segunda dosis esa nueva vacuna o no? No, a no ser que sea por el mismo mecanismo, de inmunidad, por ejemplo, que sea un ARN mensajero que utiliza una característica genética que es la misma, no. No, porque no se va a despertar la inmunidad, o sea, ni se va a mantener la inmunidad. Claro. No. El problema de la conservación que usted estaba mencionando, si cuando se rompe la cadena de frío en un sachet de leche, se corta la leche. Cuando uno ve que la carne cambia el color, toma fetidez, ahí rompió la cadena de frío. En las vacunas, ¿cómo se detecta que se rompió la cadena de frío y esa dosis ya no sirve? ¿Cambia de color? ¿Se pone? No. O sea, ¿qué puede pasar? No, lo que pasa es que la vacuna no va a hacer efecto, ¿no? Pero eso no es una manera de detección, puede ser que si se vacuna a la gente y la vacuna no tiene efecto, va a ser un error serio, porque va a estar vacunándose a gente que después
no va a tener Claro. el efecto. Pero en realidad lo que pasa es que todos estos laboratorios, y bueno, cuando ya sale del laboratorio y se ocupa el gobierno, tienen que tener la cadena de frío y los niveles de seguridad. Bueno, nosotros en nuestro departamento tenemos freezer bajo menos 80, ¿no? Claro. Y porque ahí son donde guardamos los tejidos congelados y hay alarmas, está todo con cuestiones de clave de seguridad, o sea, tiene que haber un sistema muy riguroso en donde se vayan anotando todos los transportes, todos los cambios, todos los horarios en que las cosas suceden, esté todo con seguridad y con alarma, pero además a cada persona que le vayan dando una vacuna tienen que anotar el lote. Entonces, si hay algún, lo que le dicen recall por algo, o que se dice, este batch no sirve porque no tiene efecto, porque nos dimos cuenta que había pasado, qué sé yo, 10 horas arriba de una mesada y nadie se había dado cuenta, bueno, hay que llamar a esas personas y probablemente dosarle los anticuerpos y revacunarlos si no los tienen. Pero bueno, hay que evitar que pase. Norberto y Daniel tienen preguntas. Dale, Y no, Norberto. me queda claro que esto no es un one shot deal. Hacemos un esfuerzo, un wave grande, vacunamos al 75% y en junio terminamos con esto. Esto es un plan de por lo menos 24 meses, porque además se va a aprender mucho en el camino y la revacunación y demás. Es un esfuerzo impresionante, ¿no? Es un esfuerzo inmenso al que y lo increíble de esto es que los países reaccionan de maneras diferentes, los gobiernos reaccionan de maneras diferentes. Vos viste que en Argentina la sociedad está muy dividida, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de esto es que el virus no va a reaccionar de dos maneras diferentes, va a reaccionar de una sola manera, y tenemos que estar todos juntos en esto. Hay muchísimos errores que se han producido en el manejo de la pandemia, pero no es para hoy para hablarlos, pero es importante que después de todo esto aprendamos qué podemos mejorar cuando venga otra pandemia, porque va a venir otra pandemia. Hay una cada 100 años o dos cada 100 años, y esta es la que nos tocó a nosotros, ¿no es cierto? Pero es importante que haya sistemas de alerta de pandemia que han fallado o que estaban completamente desintegrados. Daniel. Por eso... Perdón. Por eso es que no solamente es la vacuna, es todo lo demás, ¿no es cierto? Y hablando de las inequidades, la pandemia va a desaparecer primero en los países que mejor la enfrentan, que son precisamente los países desarrollados probablemente, y luego en los países que son menos organizados. Marta, me quedé pensando en lo que dijiste de que cambiaron sobre la marcha la idea de no vacunar primero a los médicos, sino a la gente de la tercera edad. Primero preguntarte si esto es una decisión política mundial o de ustedes solamente. Y segundo, me genera cierta duda, porque en definitiva, si yo tengo a la gente de tercera edad en un hogar de ancianos, cuidados, ¿por qué no voy a vacunar a la gente que sale a la calle a trabajar y el motorcito del país, que son los de contacto directo de todos los días? ¿Por qué ese cambio de idea? Bueno, en realidad la mortalidad, no sé por qué, porque obviamente no estoy en el gobierno, pero mi lectura de esto es, la mortalidad de este virus está directamente asociada con la edad. Es decir, los que más se mueren son las personas de más edad, de más de 80, de más de 65, de más de 50. Es decir, va así, ¿no? Por supuesto, también se mueren las personas que están expuestas a una gran carga viral, como por ejemplo si una persona que está en la primera línea y tiene que tener un paciente con virus. Y pienso que a lo mejor lo van a vacunar a eso, no han dicho. Pero en la primera ola hubo un gran error, por lo menos aquí en el Reino Unido, en donde empezaron a haber muchísimos casos, necesitaban camas en los hospitales, y se les dio el alta a las personas de los adultos mayores, se los mandó del hospital que estaban internados, se los mandó de vuelta a los geriátricos. Ninguno se había testeado, y así fue que se contagiaron y se murieron muchísimos adultos mayores. Ahora, ¿por qué lo tienen que hacer ahora? Porque sí, ellos están ahí, pero no te olvides que hay cuidadores, y que los cuidadores van a lo mejor de un lugar a otro lugar, y que hay cuidadores que hacen un día en el geriátrico, pero que durante el día trabajan en la comunidad asistiendo a adultos mayores. Así que no me parece mal que vacunen primero a los adultos mayores, pero también hay una cuestión de, bueno, a nosotros nos dijeron que va a ser a principios de enero el personal de salud, ¿no? Pero también hay una cuestión del número de dosis, porque vos sabrás que Pfizer ha dicho que va a poder dar
producir la mitad de las dosis que había inicialmente pensado o calculado. Entonces esto va a hacer que la cantidad de drogas, de vacunas que se necesita, probablemente no va a poder alcanzar a todos. Entonces, bueno, tomaron esta decisión, no sé si es política o no, pero no me parece mal. Doctora, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, bueno, tarde suya. Sí. Y le agradezco. Ya ve que de noche acá. Sí, y cuando empezamos a hablar todavía se veía luz, pero ya ahora le cambió el background. Pero son las 4:20 de la tarde, acá en el invierno bueno, a las 3 de noche ya. Pero claro, pero es Londres. ¿Cuándo fue esta semana? Estábamos hablando con una periodista desde allí. Llovía, como manera de llover, como se escuchaba, como llovía. Pero bueno, y ayer nevaba acá. Y ayer antes nevaba. de ayer nevó. Imagínense, Sí. el típico clima londinense e inglés. Sí. Bueno, esto es Sheffield, en realidad, que está a 2 horas al norte de Londres, o sea, se hace más de noche, está más frío, y Sheffield es la ciudad del acero inoxidable. Ah, mire usted. Donde se inventó el acero inoxidable. Por eso la Steel City. Mire qué bueno. Ok, miren, la doctora no sé, juega en toda la cancha, ¿eh? La doctora juega en toda la cancha, nos cuenta todo. Doctora, le mando un besote enorme, gracias, un cariño grande. Lo mismo. Saludos a su familia de Fort Lauderdale, que seguramente está escuchando la radio. Los Boabot y Aspinwall. Bueno, vaya saludos para ellos también entonces, que tienen aquí en la doctora Cohen una gran representante. Bueno, hasta luego, doctora.